Bueno, ahora vamos a hablar de los músculos suprayoideos. Son 4 músculos localizados superior al hueso yoides que conectan el hueso yoides con la mandíbula y la base del cráneo y nos forman el piso de la cavidad oral. Estos músculos son el músculo digástrico, el músculo miloioideo, el músculo genioioideo y el músculo estiloioideo. También tenemos los mismos músculos al lado izquierdo. Bueno, ya que estamos hablando de la región supra e infrayoidea, primeramente vamos a mostrar cuáles son los músculos infrayoideos. Van a ser 4 músculos que se van a encontrar localizados por debajo del hueso yoides. Este es el hueso yoides. Estos músculos van a estar conectados con la laringe, el esternón, la escápula. Estos músculos van a ser del esternoyoideo, tanto derecho como izquierdo. También podemos encontrar al homioideo por detrás del esternoyoideo y por superior encontramos al tiroideo. Configuración, región supra e infrayoidea. El estudio anatómico y topográfico de las regiones del cuello, el planteamiento de las regiones supra e infrayoidea y la necesidad de delimitar el cuello. Importancia de delimitar el espacio extracto o lo que se denomina el cuello como tal. La línea imaginaria que se inicia en el borde inferior de la mandíbula en la parte anterior pasa por el ángulo mandibular o gonión, la apófisis mastoides y sigue su línea bucal superior hasta la protuberancia occipital externa. El límite inferior, la línea que se origina en la escotadura o horquilla yugular del esternón, pasa por el acromión y culmina atrás en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. El cuello es una estructura simétrica si se divide encontrando las mismas estructuras en ambos lados. Esta división simétrica se da a través de una línea cervical. En la línea media anterior, plano vertical y sagital de la simetría, se divide en estructuras del cuello en 2 porciones exactas, derecha e izquierda, a la altura del istmo y a la altura de la glándula tiroidea. Esta línea como la línea media del cuello. Soporte óseo y mecánica. Funciones principales del cuello: conexión cefalotorácica y unión de la cabeza con la cavidad torácica. El cuello va a sujetar lo que es la cabeza como tal. Gracias al cuello, la cabeza tiene diferentes funciones axiales, como la rotación, la extensión y la flexión. Estos van a ser los movimientos específicos del cuello que le proporcionan esos mismos movimientos de la cabeza. La morfología clínica del cuello: más angosto arriba y más ancho abajo, formado por diferentes músculos, vasos y nervios. Su armazón óseo posterior está constituido por vértebras cervicales, abarcando desde la séptima vértebra cervical, abarcando desde la C1 hasta la C7. Anatomía topográfica. Vamos a ver los triángulos. En la parte anterior del cuello, en la vista lateral, el cuello está dividido en triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. El músculo esternocleidomastoideo se establece con gran músculo satélite y eje divisor de la región anterolateral del cuello. Lo que está anterior al esternocleidomastoideo es el triángulo anterior del cuello y lo que está posterior es el triángulo posterior. En vista de perfil, estos triángulos tienen un contorno cuadrilátero. Descripción de las formas de los triángulos en la vista lateral. Se puede observar que lo que está anterior es el esternocleidomastoideo, es el triángulo anterior del cuello con base superior. El triángulo posterior va a ser de base inferior, formando esta apariencia. El triángulo anterior se sitúa por debajo de la mandíbula, situación anatómica inferior. Se encuentra arriba al esternocleidomastoideo o a la región esternocleidomastoidea. El triángulo posterior se va a encontrar por delante del músculo trapecio. Situación posterior al esternocleidomastoideo y superior a la clavícula. Si bien estos triángulos son como pequeños espacios, tienen límites específicos. Por ejemplo, los límites del triángulo anterior.
Está en la línea media anterior, en el borde anterior del esternocleidomastoideo. Es un límite posterior. En el borde inferior de la mandíbula es el límite superior o base. En su plano profundo o piso, fondo de este triángulo, se localizan los sistemas musculares suprayoideo e infrayoideo. La clasificación del ioides como punto de referencia es estructuras suprayoideas por encima del hueso ioides o estructuras infrayoideas por debajo del hueso ioides. Subdivisiones del triángulo anterior. El triángulo del cuello, como ya se delimitó, es bastante extenso. En toda su extensión está formado por pequeños triángulos. Topográficamente, las fosas secundarias del triángulo submandibular y anterior a este del triángulo submentoniano. Inferior al triángulo submandibular se encuentra un triángulo carotideo. Anterior al triángulo carotideo encontramos el triángulo muscular carotoideo inferior. Vamos a explicar los límites específicos de estos triángulos. El triángulo submandibular, celda submandibular, límite superior o base dado en el borde inferior de la mandíbula. El límite anterior va a ser el borde posterior del vientre anterior del músculo digástrico. El límite posterior es el borde anterior del vientre posterior del músculo digástrico. Y la delimitación final por los vientres musculares y la mandíbula. Alberga la glándula submandibular, que pertenece a las glándulas salivales mayores a las glándulas bucal. Esta glándula desemboca a nivel de la cavidad bucal, lo hace a través del conducto de Wharton. Desemboca el nivel de las carúnculas sublinguales en el piso de la boca. Mención de cómo se describe en algunos exámenes. Si preguntan por la glándula que se encuentra en los vientres del músculo digástrico, corresponderán a la glándula submandibular. El triángulo submentoniano, el límite lateral dado por el borde medial del vientre superior del digástrico. Su límite posterior o base va a ser el cuerpo del hueso ioides. Contiene la vena yugular anterior en su origen y los ganglios linfáticos submentonianos. La transición, bueno, ahora vamos a ver el siguiente triángulo. Es el triángulo carotideo o fosa carotidea. Es el límite posterior dado al borde anterior del esternocleidomastoideo. Tenemos un límite superior dado al borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. También tenemos un límite inferior dado por el borde superior del vientre superior o del músculo homoideo. Nos dice que aloja la arteria carótida externa y sus ramas colaterales, la tiroidea superior, lingual y facial. Además, se observa el trayecto del nervio hipogloso, es el 12º par, formando un arco y el nervio laringeo superior. También tenemos un triángulo muscular carotideo inferior, limitando lateralmente por el borde esternocleidomastoideo. Su límite anterior es la línea media del cuello. Su límite anterior es la línea media del cuello. Tenemos un límite superior o base que va a ser el cuerpo del hueso ioides, que aloja en bloque visceral del cuello, la laringe en la parte superior. En la parte inferior, continuando con la tráquea. Posterior a la tráquea se encuentra el esófago, anterior a todas estas estructuras de estas glándulas tiroides. En los bordes posteriores de dicha glándula se encuentran las glándulas parotideas, laringe, tráquea, esófago y algunas glándulas tiroideas y parotideas. Ahí podemos observar los triángulos, el triángulo anterior del cuello. También tenemos el triángulo carotideo y el triángulo muscular. Bueno, ahora vamos a ver el triángulo posterior y región cervical lateral. Límites del triángulo posterior general. Su límite anterior va a ser en el borde posterior del esternocleidomastoideo. El límite posterior es el borde anterior del músculo trapecio. El límite inferior es la cara superior de la clavícula.
En el piso o fondo de este triángulo se encuentran los músculos esplenio del cuello, elevador de la escápula y escalenos. Nos dice que aloja los ramos cutáneos del plexo cervical, occipital, menor y auricular. Y el trayecto del nervio del nervio accesorio, que es el 11º par craneal. El triángulo posterior está dividido en dos pequeños triángulos por la interposición del vientre inferior y del músculo homeoideo. Los límites de estos dos triángulos van a ser similares al triángulo posterior grande, división del triángulo occipital y del triángulo subclavicular. Ahora hablamos del triángulo occipital. Anteriormente está delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo. Cuando hablamos del límite posterior, será el borde anterior del músculo trapecio y el límite inferior es el borde superior del vientre inferior del homeoideo. Aloja ganglios linfáticos regionales al nervio accesorio, el 11º par, dirigiéndose al trapecio y a los ramos del plexo cervical. Bueno, ahora vamos a ver el contenido linfático. Además se encuentra la arteria occipital en su parte alta o superior. El músculo satélite de la arteria occipital es el vientre posterior del músculo digástrico. Ahora vemos el triángulo subclavicular o homoclavicular, el límite anterior dado al borde posterior del fascículo clavicular del esternocleidomastoideo. Tenemos un límite superior, dado que el borde inferior del vientre inferior del homeoideo. Aquí tenemos el límite del homeoideo, el límite inferior a base dado por una cara superior de la clavícula. Su piso contiene el músculo escaleno anterior o en la pared media. Por delante de este músculo pasa la vena subclavia. Por detrás de dicho músculo se encuentra una arteria subclavia y las raíces del plexo braquial. La confirmación de la arteria y de la vena subclavia como contenido lo vemos en ahí. Además también contiene ramos del plexo braquial. Continuamos con los espacios de los triángulos quirúrgicos profundos. Otros triángulos que se encuentran a nivel del cuello dentro del triángulo anterior no están descritos en las subdivisiones generales previas como el tal. Tenemos el triángulo de Becklar, que está delimitado en la parte inferior por el hueso hyoides. En la parte superior está el vientre posterior del digástrico, el límite restante del borde posterior del músculo hiogloso. Aloja un nervio hipogloso y una arteria lingual. Continuación del trayecto vascular, el triángulo de Pirogue es el límite superior dado por el nervio hipogloso. Aquí podemos observar el límite superior. También tenemos el límite anterior dado por el borde posterior del músculo miloioideo. Tenemos el límite inferior dado por el tendón intermedio del músculo digástrico. Su fondo es un músculo hiogloso útil para localizar la arteria lingual. La arteria lingual es una rama colateral de la carótida externa. Se dirige hacia la cavidad bucal para ingerir la lengua y base de la lengua como tal. Pasa primero por el triángulo de Becklar, continuación con su trayecto y la parte anterior por el triángulo de Pirgov. También tenemos el triángulo de Guyon, o yúgulo digástrico, es un espacio situado en la cara lateral del cuello. Tenemos el espacio lateral, que también recibe el nombre de triángulo yúgulo digástrico. Su límite posterior está dado por la vena yugular interna. El límite anterior dado por el tronco venoso torolingofaringofacial. El límite superior dado por el vientre posterior y el músculo digástrico. Contiene el nervio hipogloso, la carótida externa y sus ramas y ramos del primer nervio cervical. Aquí observamos el nervio hipogloso, las ramas ascendentes del primer nervio cervical, presencia de la carótida externa y de las ramas colaterales. También tenemos el triángulo de Farabeu. Tiene casi los mismos límites del Guyon, pero es más pequeño. Tenemos el límite posterior dado a la vena yugular interna, el límite anterior dado por el tronco venoso torolingofaringofacial, el límite superior que está dado por el nervio hipogloso. El Guyon es el nervio
El nervio es contenido pero en parabeut y el nervio es el límite superior. Bueno, aquí tenemos la interposición del nervio. También decimos que Guyon se considera el más grande. Es más grande que el triángulo de Parabeut. Guyon o sea, no se compara a Parabeut. Es el más grande. El más grande siempre será Guyon y el más pequeño será Parabeut. Eh, Vemos la bifurcación de la arteria carótida común. Estamos identificando la carótida interna y externa. Por debajo se encuentra la carótida primitiva o común. Además contiene ramas colaterales de la arteria carótida. Ahora tenemos el triángulo de Sedillot, formado entre fascículos esternal y clavicular del músculo esternocleidomastoideo. En la parte inferior está limitado por la clavícula, da acceso directo al trayecto del nervio frénico, derecho o izquierdo según el lado. Identificamos por acá el nervio frénico como contenido. También podemos observar el lado del cuello. Bueno, acá tenemos la anatomía de las glándulas tiroides. La glándula tiroides es como una glándula endocrina, es impar y simétrica, colocada en la parte media anterior del cuello. Situación en la parte media siendo simétrica, abraza los conductos que van hacia la tráquea, esófago y tiene una forma característica de H. Se mantiene en su posición gracias a estructuras como la cápsula tiroidea, 3 ligamentos y los vasos tiroideos como tal. Mención de los, bueno, acá mencionamos los ligamentos y la cápsula. Ya, su coloración es normal, gris o rosada, pero habitualmente está y bueno, nos dice que también pesa entre 25 y 30 gramos. Y también podemos decir que se apoya en la parte anterior del conducto laringotraqueal. Esta estructura anatómica está dividida en una porción central llamada istmo y en las partes laterales de los lóbulos laterales. El istmo está formado por una cara anterior y una cara posterior y dos bordes, uno superior y otro inferior. Bueno, acá observamos. La cara anterior es convexa y está cubierta por la lámina pretraqueal de la fascia cervical y de los músculos infraoideos. La cara posterior es cóncava y se amolda a los cartílagos traqueales. Corresponde en el segundo, tercer y cuarto anillo. La tráquea que está formada por unos 20 anillos traqueales. Acá podemos observar los anillos en la imagen. También tenemos que hay una relación con la cara posterior del istmo, con unos anillos traqueales del 2, 3, 4, como dijimos. Presentamos ahora un borde superior cóncavo, de donde se origina el lóbulo piramidal de la aorta o un lóbulo de glotis, origen del lóbulo piramidal. Acá podemos observar el lóbulo piramidal en el borde superior del istmo. El borde inferior se relaciona con la arteria tiroidea y las venas tiroideas inferiores. También tenemos las relaciones con los lóbulos laterales. Los lóbulos laterales presentan tres caras, anterolateral, medial o interna, y una cara posterior. La cara anterolateral se continúa con la cara anterior del istmo. Está cubierta por una lámina pretraqueal y los músculos infraoideos. La cara medial o interna se continúa con la cara posterior del istmo. Está cubierta en partes por cartílagos tiroideos. Ahora a continuación vamos a ver la descripción de la cara medial, que está en relación con la cara lateral del cartílago cricoides. También está en relación con los primeros 5 a 6 cartílagos del traqueales. También es una corrección de la terminología de los cartílagos traqueales. También podemos ver que en esta cara se abraza en relación con el esófago, la faringe, el nervio laríngeo y recurrente. El nervio laríngeo inferior o recurrente. Lo observamos. También tenemos una cara posterior, presente un canal en relación directa con la vaina carotidea que envuelve el paquete básculo nervioso del cuello. Este paquete está formado por la arteria carótida común o primitiva de la vena yugular interna en el nervio vago. También tenemos acá los componentes del paquete básculo nervioso. Tenemos la arteria carótida, la vena yugular y el nervio vago.
Bueno, acá vemos, ahora hablamos de la irrigación y la fisiología tiroidea. Bueno, tenemos un sistema arterial irrigada en la parte superior por la arteria tiroidea superior, la rama de la carótida externa, formando un arco que irriga el polo superior y el lóbulo piramidal. Tenemos acá la rama de la carótida externa, que está una distribución del arco arterial superior. En la parte inferior está irrigada por la arteria tiroidea inferior, que es la rama de la arteria subclavia a través del tronco tirocervical. También identificamos de la subclavia y su tronco, trayecto de la arteria tiroidea inferior dirigiéndose hacia la glándula tiroides. También podemos ver que ocasionalmente recibe ramas de la arteria tiroidea medial y de la Neubauer. Tenemos la arteria tiroidea de Neubauer o IMA. Tenemos también su función celular es secretar dos tipos de hormonas, que son la tiroxina, la T4, y la triyoditorina, la T3. La hormona tiroxina T4 y la triyotironina T3. Bueno, estas dicen que se sintetizan gracias a la presencia de yodo. La deficiencia o aumento de yodo produce alteraciones glandulares. Los tiroides pertenecen al eje del hipotálamo, hipófisis, tiroides. Bueno, vamos a ver ahora las importancias del yodo. El hipotálamo secreta hormonas estimulantes para la hipófisis. La hipófisis secreta la hormona TSH, que es la tirotropina. La tirotropina o TSH estimula a la tiroides a formar las T3 o la T4, que son hormonas propias de la glándula tiroides. También podemos decir que clínicamente el aumento de la concentración de la T4 se denomina hipertiroidismo y la disminución se denomina hipotiroidismo. Concentraciones hipertiroidismas o de hipotiroidismo. Bueno, acá tenemos ahora las glándulas parotiroideas. Cuando hablamos de las glándulas parotiroideas, son 4 pequeñas estructuras endocrinas simétricas, 2 del lado derecho y tenemos 2 del lado izquierdo. Su función fisiológica de esta secreción de las glándulas parotiroideas encargadas de regular el calcio produciendo la hipercalcina. También ayuda a la regulación de hipercalcina. Tiene un peso individual de 40 miligramos y un conjunto que pesan entre 140 a 160 miligramos. Sus dimensiones aproximadas son de 8 a 9 milímetros de longitud. También tenemos que tiene un ancho de 5 milímetros y un espesor de 3 a 4 milímetros. Ahora vamos a hablar de las paratiroides superiores, ubicadas generalmente al borde posterior interno de los lóbulos laterales de la tiroides, por encima de la penetración de la arteria tiroidea inferior y la altura del cartílago cricoides, que podemos observar en el borde posterior interno. Tenemos una relación con el cartílago cricoides, que está en ubicación a nivel del cricoides también. Paratiroides inferiores. Cuando hablamos de paratiroides inferiores, están situadas en una posición más baja, en el borde posterior interno de los lóbulos, por fuera del nervio laringio recurrente. Su ubicación en el nombre inferior por el nervio recurrente. Se encuentra en relación con el cuarto y quinto anillo traqueal. También dice que identificamos Bueno, ahora vamos a hablar sobre patologías en la región infrarioidea, ejemplo, tiroides y paratiroides. Una enfermedad que tendríamos sería el hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo y por qué pasa? Nos dice que es la disminución de la función de la glándula tiroides, lo que produce menos hormonas, la T3 y la T4. La causa más común en el mundo es la deficiencia de yodo en la dieta. Y en algunos lugares, cuando hay buen acceso a yodo, se debe a una causa autoinmune llamada tiroiditis del Hashimoto, donde dice que las defensas del cuerpo atacan por error a las células foliculares de la tiroides.
Bueno, ¿qué es lo que pasa en la persona? Ya que se dice que estas hormonas controlan el ritmo de todo el cuerpo, la T3 y la T4, el metabolismo se vuelve extremadamente lento y la persona experimenta los siguientes síntomas, que son la fatiga constante y la debilidad muscular. También tiene un aumento de peso sin causa aparente. Tenemos una piel seca y áspera, intolerancia marcada al frío. También tenemos que puede tener una lentitud mental, estreñimiento o caída del cabello. Bueno, ahora también vamos a hablar de otra enfermedad. Otra enfermedad sería el bocio. ¿Qué es el bocio y qué es lo que pasa? Es el agrandamiento anormal de la glándula tiroides. No es una enfermedad en sí misma, sino es una manifestación de que algo anda mal. Puede pasar porque la glándula baja más, no, perdón, puede ser porque la glándula trabaja más, puede ser hipertiroidismo, de menos hipotiroidismo o por falta de yodo. Al no poder producir las hormonas de forma eficiente, el cerebro manda los estímulos a la TSH para obligar a la tiroides a trabajar, lo que hace que sus células se multipliquen y las glándulas crezcan. Lo que se puede ver en una persona es una protuberancia o un bulto evidente en la parte anterior del cuello, debajo del hueso yoides. Si crece demasiado hacia atrás, comprime la tráquea y el esófago, lo que genera dificultad para respirar y una dificultad para tragar. Otra enfermedad que tenemos sería el hiperparatiroidismo y el hipoparatiroidismo. Bueno, ¿qué es el hiperparatiroidismo y el hipoparatiroidismo? ¿A qué afecta y por qué pasa? Bueno, nos dice que afecta a 4 pequeñas glándulas de la paratiroides que están situadas detrás de la tiroides. Cuando hablamos del hiperparatiroidismo, es un exceso de la hormona que suele deberse a un tumor benigno, adenoma, en una de ellas. Cuando tenemos del hipoparatiroidismo, es una deficiencia. Casi siempre ocurre por un daño accidental o una experimentación de estas glándulas durante una cirugía del cuello. Lo que podemos observar en una persona es cómo controlan el calcio. El exceso el calcio se sale de los huesos y ahí va a la sangre, causando frágiles cálculos o piedras en los riñones y dolor muscular. Y la deficiencia el calcio en la sangre. Bueno, ya como íbamos diciendo, en la deficiencia el calcio en la sangre baja tanto que los nervios y los músculos se vuelven locos, causando calambres severos, hormigueo en la boca y manos y espasmos musculares. Bueno, ahora hablamos de patologías en la región suprayoidea, ejemplo, la mandíbula y el suelo de la boca. Podemos tener primero como la cialolitiasis, que son cálculos salivales. ¿Qué es y por qué pasa? Es la formación de piedras de calcio dentro de las glándulas salivales o de sus conductos. Afecta muchísimo a la glándula submandibular, ubicada en el triángulo mandibular. En el triángulo submandibular, porque la saliva es más espesa y en su conducto de drenaje, en el conducto de Wharton, tienen que viajar cuesta arriba hacia el suelo de la boca. Lo que podemos ver en la persona es una inflamación muy dolorosa debajo de la mandíbula, lo que aparece o empeora típicamente al comer. Esto pasa porque al ver o masticar comida, la glándula produce saliva, pero como el conducto está tapado por la piedra, la saliva se acumula y la presión dentro de la celda y hay una presión dentro de la celda submandibular. Bueno, también tenemos otro que son las infecciones del suelo de la boca. Tenemos la ángina de Lundin. ¿Qué es y por qué pasa? Es una infección bacteriana grave y de rápido crecimiento. Dice que afecta en el suelo de la boca, extendiéndose a los espacios anatómicos de la región suprayoidea. Casi siempre comienza por infección en las raíces de los molares, infección que atraviesan en el hueso y llega al músculo miloioideo. Bueno, lo que pasa en la persona es una hinchazón dura, dolorosa y de color rojizo, debajo de la mandíbula y el mentón. También puede haber una elevación del cuello de la boca, empuja la lengua hacia arriba y atrás, lo que puede obstruir por completo la vía aérea y provocar asfixia. Y no se trata de...
bueno, puede provocar como asfixia y se trata como una emergencia. Anomalías congénitas del desarrollo. Bueno, tenemos primero el quiste del conducto tirogloso. ¿Qué es y por qué pasa? Durante el desarrollo embrionario, la tiroides desciende desde la base de la lengua hasta el compartimiento infraoideo y a través del conducto. Si este conducto no se destruye o desaparece antes de nacer, queda un espacio abierto que se llena de moco o líquido formando un quiste en plena línea media del cuello. Lo que pasa en las personas. Una masa redondeada, blanca y móvil justo en el medio del cuello. El signo clave es que la masa se mueve hacia arriba cuando la persona traga y saca la lengua. ¿Por qué el quiste sigue? Porque el quiste sigue porque el quiste sigue conectando anatómicamente con la base de la lengua. Punto número 4, tenemos también las patologías del mediastino superior o cuello bajo. Tenemos la hiperplasia o tumores del timo. ¿Qué es y por qué pasa? El timo se encuentra en la celda tímica, en el cuello y el tórax. Aunque se encoge en la edad adulta, puede sufrir un crecimiento anormal, una hiperplasia o desarrollar tumores. Está muy asociado a una enfermedad autoinmune llamada la maestenia gravis, donde el cuerpo ataca sus propios receptores musculares. Bueno, lo que se ve y lo que pasa en la persona es que hay una debilidad muscular progresiva, unos párpados caídos, fatiga al hablar o masticar. El timo crece mucho físicamente en la celda tímica. Puede presionar las venas del cuello o la tráquea, provocando tos seca o venas del cuello muy saltadas. Bueno, eso sería todo. Gracias.